Ilustrísimo Vicerrector Académico de la Universidad Monte Ávila, Doctor Francisco Febres Cordero, autoridades del Consejo Superior, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Doctor Eugenio Hernández Bretón, Director de la Escuela de Derecho, Profesor Carlos García Soto, Secretaria de la Facultad, Profesora Geraldine Cardoso Ríos, profesores, amigos y alumnos. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila está organizando en el marco de los 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela. El primer punto de la agenda de la tarde de hoy será la lectura del acuerdo aprobado por el Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de fecha 13 de octubre del presente año, con motivo a los actos conmemorativos del inicio de la enseñanza del derecho en nuestro país. Contaremos además con las intervenciones de los profesores Eugenio Hernández Bretón y Carlos García Soto, quienes nos hablarán, primeramente, del significado de los 300 años de la enseñanza del derecho en Venezuela. Seguidamente, la semblanza de Antonio Álvarez de Abreu, primer profesor de Derecho en Venezuela, para culminar con el tema principal de esta conferencia, los retos del derecho internacional privado en el siglo XXI en Venezuela. Primeramente, daremos lectura al acuerdo. Acuerdo del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 13 de octubre del 2014. Considerando que el 30 de agosto de 1715 se inició la enseñanza de Derecho en Venezuela con la creación de la Cátedra de Institutas o Leyes por iniciativa del obispo Fray Francisco del Rincón en el Seminario Santa Rosa de Lima en la ciudad de Caracas, considerando que el desempeño de esa primera cátedra de Derecho le correspondió al licenciado Antonio José Álvarez de Abreu, primer marqués de la Regalía y gobernador de Caracas en 1721, considerando que en el curso del presente año académico se cumplirán 300 años del inicio de los estudios jurídicos en Venezuela, acuerda, primero, declarar los años académicos 2014-2015 y 2015-2016 como años conmemorativos del inicio de la enseñanza de Derecho en el país. Segundo, con tal motivo, esta facultad divulgará y promoverá la celebración de tal acontecimiento durante el curso de esos años académicos, organizando foros, seminarios, jornadas y concursos de investigación que sirvan para resaltar el significado de los estudios jurídicos en la historia, en el presente y para el futuro del país. Tercero, exaltar el interés del obispo Fray Francisco del Rincón por la creación de la Cátedra de Institutos o Leyes. Cuarto, exaltar el esfuerzo docente desplegado por el catedrático fundador licenciado Antonio José Álvarez de Abreu y resaltar su legado para la enseñanza del derecho en Venezuela. Quinto, exhortar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a la Academia Nacional de la Historia, a los colegios de abogados, a la Federación de Colegios de Abogados y a las facultades de Ciencias Jurídicas y de Derecho del país y demás institutos donde se realizan el estudio del derecho y la investigación jurídica para que se unan a esta conmemoración. Sexta, entregar una copia de esta acta a los familiares de Fray Francisco del Rincón y del licenciado Antonio José Álvarez de Abreu, primer marqués de la Regalía. Séptimo, inscribir el presente acuerdo en el libro de actas del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, dado
firmado y sellado en la ciudad de Caracas, en el Salón de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, el 13 de octubre de 2014, año 204 de la Independencia, 155 de la Federación y 16 de la Fundación de la Universidad Monte Ávila. El decano firma el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, profesor Eugenio Hernández Bretón, el director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, profesor Carlos García Soto, y la secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, profesora Geraldine Cardoso Ríos. Seguidamente, en nuestra agenda, están los derechos de palabra. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Eugenio Hernández Bretón, decano de la facultad, para que comparta con los presentes el significado de los 300 años de la enseñanza del derecho en Venezuela. Profesor Francisco Febres Cordero, vicerrector académico de la Universidad Monte Ávila, profesor Carlos García Soto, profesora Geraldine Cardoso, autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, muy apreciados profesores, estudiantes, me imagino que fundamentalmente todos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nos reúne hoy una casualidad de nuestro tiempo, de poder hoy estar acá para dar inicio a la conmemoración de un acontecimiento que a lo largo de los años ha pasado desapercibido, por lo menos en las diferentes oportunidades en las que llegó el momento de conmemorar o de recordar el inicio de estas actividades de la enseñanza jurídica en el país. Pasó el año de 1815, evidentemente que con otras preocupaciones en el país. Pasó el año de 1915, también con otras preocupaciones del país. Y estamos en el 2014, para entrar al 2015, en medio de las tribulaciones de nuestro tiempo, y sin embargo consideramos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que no debíamos desperdiciar esta ocasión, esta casualidad histórica y cronológica, para así poder conmemorar y recordar estos 300 años de la enseñanza de las ciencias jurídicas en Venezuela. Entonces, es en ese sentido un motivo de complacencia, de satisfacción, que el destino nos haya permitido estar acá hoy para dar inicio a esta conmemoración de este tricentenario. Y todo comenzó un 30 de agosto de 1715. Estamos en la vía de llegar a esa fecha de 30 de agosto de 1715. Una fecha, además, que tiene un especial significado, tanto desde el punto de vista de su relevancia histórica, como también lo tiene desde el punto de vista del lugar, de la localidad en donde se dio inicio a estas actividades. Y a ellas nos vamos a ir refiriendo a lo largo de esta primera parte de las presentaciones. Esperamos que con este acto, que es un acto sencillo, pero que es un acto serio, que es un acto formal, de alguna manera también nosotros querramos transmitirles a ustedes el deseo de que nos sintamos todos parte de este camino, de estos casi 300 años de camino que tenemos en la enseñanza jurídica en el país. Y en ese sentido, para esta primera conferencia de la tarde de hoy, que no será esto un maratón de conferencias, sino que esperamos alrededor de las 4 de la tarde, un poco antes de las 4 de la tarde, haber cumplido con esta tarea que nos hemos impuesto para el día de hoy. He pensado que
resultaría adecuado de alguna manera hablar de el tiempo histórico, de lo vivido a través de estos 300 años, de las circunstancias que nos llevaron a ese momento en agosto de 1715, hablar del desarrollo de los años posteriores y también hablar, por supuesto, de la época actual, de lo que tenemos hoy en día después de haber transitado y continuar transitando en este camino. Como señala el acuerdo aprobado por el Consejo de la Facultad, la fecha que marca el inicio de las actividades de la enseñanza jurídica en Venezuela es 30 de agosto de 1715. 30 de agosto de 1715, fecha escogida porque de alguna manera, según el santoral de ese tiempo, ese día se conmemoraba, o la festividad a la que correspondía, era la de Santa Rosa de Lima. Y esa conmemoración, ese día de Santa Rosa de Lima, el inicio de estas actividades del día de Santa Rosa de Lima, también tiene importancia en lo que respecta a la localidad, al establecimiento en la ciudad de Caracas, que fue el escogido para que esta actividad tuviera lugar. Ese lugar, ese sitio en la ciudad de Caracas, es el que correspondió a la sede del Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, que después sirvió a su vez para históricamente ser la sede donde iniciaría sus actividades unos años después la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Ese edificio o ese sitio, además es un sitio histórico para todos los venezolanos y a eso también me referiré un poco más adelante. Pero comenzando por esa fecha, el año de 1715, lo que encontramos nosotros es que el obispo de la diócesis de Caracas, que había sido nombrado un par de años antes y quien venía de Santo Domingo, de lo que hoy en día es la República Dominicana, se encontró con que en esta provincia de Caracas, en esta provincia de Venezuela, no había suficientes abogados para atender ni para consultarle asuntos jurídicos. Ante esa inmensa deficiencia que encontró Fray Francisco del Rincón, el obispo del Rincón, tomó la iniciativa de promover la creación de una escuela o de una facultad o de un instituto donde se pudiera enseñar y aprender las ciencias jurídicas. Ese esfuerzo que comienza a desarrollar el obispo del Rincón no encuentra éxito inmediato, sino que toma unos pocos años hasta que logra concretarse. Y eso tomó hasta el año de 1715. Más específicamente de la personalidad de ese personaje escogido y que se mostró dispuesto a asumir esas cátedras, nos serán proporcionados por el profesor García Soto más adelante. Yo en este momento tan solo quiero adelantar que para ese año de 1715 ya estaba entonces en Venezuela un personaje que había venido acá por unas razones muy diferentes a las de asumir una cátedra o de la de asumir un encargo docente para enseñar derecho, sino que venía aquí a cumplir funciones propias de la corona española, que lo habían enviado a este país, o a esta zona, o a esta parte del mundo, a esta zona de las colonias españolas en la América, para que desarrollara funciones propias de gobierno. El obispo del Rincón, por supuesto que no había venido a Venezuela para iniciar estas actividades de docencia del derecho en este país o a promover una cátedra, sino que venía a cumplir unas funciones propias de su jerarquía eclesiástica. Y de hecho, vamos a ver también cómo esta primera fase de inicio de estas actividades también prácticamente va a coincidir con la salida del obispo del Rincón de Venezuela, porque de aquí fue trasladado, así como llegó de Santo Domingo, después fue trasladado de Venezuela o de la provincia de Caracas para Santa Fe de Bogotá, a fin de que desempeñara allá relevantes cargos, no solamente eclesiásticos, sino también políticos, y asumiera la presidencia de ese nuevo reino de Granada, con su sede allá en Santa Fe de Bogotá.
Entonces, este experimento dura tan solo un poco tiempo, pero es significativo porque denota ese interés y ese esfuerzo, no solamente de las autoridades, sino también de los docentes y por supuesto también el interés del estudiantado. Todo comenzó entonces un 30 de agosto de 1715 y según se transmite por los datos históricos, a las 8 de la mañana se iniciaron esas actividades. En ese edificio que ocupaba allá en el centro de Caracas el Colegio Seminario Santa Rosa de Lima. Prácticamente en lo que hoy en día es el edificio del Consejo Municipal de Caracas, en la acera sur, por llamarlo así, o llamarlo en el extremo sur de la Plaza Bolívar, allá en el centro de Caracas. Muy seguramente en el mismo lugar que años después, que un siglo después, o casi un siglo después, sirviera de asiento a las sesiones del Congreso Independentista de 1811, que sirviera de sede para la suscripción del Acta de Independencia de Venezuela y que también sirviera, por supuesto, años después, como sede de fundación de la Universidad Central de Venezuela. Ese experimento, como les dije, no duró mucho. Tampoco hay noticias claras acerca de cuántos alumnos se acercaron a recibir esas clases. Las noticias breves o pocas que tenemos nos dicen a nosotros que esas primeras clases se extendieron hasta inicios del año de 1716. Es decir, tan solo unos pocos meses de actividad docente despliega el licenciado Antonio José Álvarez de Abreu. Y después, por otras complicaciones y razones que conoceremos más adelante, cesa en sus funciones, se separa de esa cátedra de instituta o de leyes, en la denominación de la época, y se ven entonces suspendidas esas primeras actividades de enseñanza del derecho. Y se suspenden y no se vienen a continuar sino después de fundada la universidad, dirigida a la Universidad Central de Venezuela. En 1721, en diciembre de 1721, iniciando sus actividades en agosto de 1725. Y a la fundación de la Universidad Central de Venezuela, que es hablar de la fundación de la universidad en Venezuela, también la acompaña una cátedra de instituta o de leyes. Es decir, que ese primer intento entre 1715 y 1716 se suspende para después ser continuado en 1725, en agosto de 1725. Ya por supuesto con otros personajes, con otros docentes, con otros estudiantes. Pues ya para esa fecha el licenciado Álvarez de Abreu se había marchado del país. La cuestión interesante es que el inicio de esas actividades de la enseñanza jurídica en la Universidad de Caracas, en la entonces Universidad de Caracas, no comienzan a fructificar sino unos cuantos años después. Y uno va encontrando que solamente en 1733, es que egresa por fin alguien que haya estudiado Derecho en Venezuela. Y ese fue una persona que recibió el título de bachiller en leyes, luego de haber completado sus estudios, y que lleva por nombre Antolín de Liendo. Pero los próximos egresados solamente vinieron a encontrarse 10 años después, en 1743. Y solamente se encuentran licenciados en leyes y doctores en leyes muchos años después. Es decir, que prácticamente la experiencia del siglo XVIII venezolano enseña una muy limitada producción de bachilleres en leyes, o de licenciados en leyes, o de doctores en leyes. El primer doctor en leyes, o los primeros doctores en leyes, egresan en el año de 1757. 1757. 2 de ellos egresan. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué tan pocos egresados, por lo menos durante ese siglo XVIII? Y de alguna manera, ¿por qué continúa siendo tan pocos durante el siglo XIX? Y tal vez una de las razones que uno encuentra es el altísimo costo de los derechos que había que pagar a la universidad para recibir los títulos universitarios. Por ejemplo, para recibir el título de doctor había que invertir o pagar prácticamente el sueldo que correspondía
a un profesor durante 2 años y medio. La necesidad de una universidad en Venezuela, en la provincia de Caracas o en la eventual provincia de Venezuela o en la Capitanía General de Venezuela, se explicaba y se justificaba por muy diversas razones. Esa gente que había en Venezuela, esa gente que también tenía que hacerle frente a los problemas de la vida diaria, pues no encontraba satisfacción a esa necesidad de estudiar y de formarse en la universidad, y tenían entonces que salir del país o del territorio entonces de la provincia o de la Capitanía General para dirigirse a otros territorios. Y así encontramos la gente que tenía que irse a Santo Domingo, o la gente que tenía que irse a México, o la gente que tenía que irse a Colombia, a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, para continuar sus estudios universitarios. Y no era una tarea fácil cruzar los Andes venezolanos para llegarse hasta Santa Fe de Bogotá, para asentarse allá, para continuar sus estudios y para eventualmente también tener la disponibilidad presupuestaria para pagar los derechos correspondientes. O en el caso de México y de Santo Domingo, no era una tarea sencilla, sino más bien muy riesgosa, eso de montarse en un barco y zarpar desde La Guaira o desde Puerto Cabello o desde el puerto que fuera aquí en lo que era la provincia de Caracas o de Venezuela, para entonces contar con la buena fortuna y la bendición de Dios, hacer el viaje de ida y eventualmente también el de regreso sano y salvo. Además, había que contar con lo siguiente: en Venezuela las principales instituciones coloniales, los tribunales importantes, las autoridades administrativas, realmente solamente vienen a instalarse bien adentro el siglo XVIII. Solamente en 1787 se funda la Real Audiencia de Caracas. En 1788 se funda el Colegio de Abogados de Caracas. En 1793 el Real Consulado. Es decir, hasta 1793, por ejemplo, no existían tribunales mercantiles en Venezuela. Hasta el año de 1786, la Real Audiencia, que era la encargada de decidir o de dirimir las controversias de carácter civil y de carácter penal, tampoco tenía asiento en Venezuela. La universidad entonces viene a responder, y la enseñanza de las ciencias jurídicas vienen a responder a esa necesidad, a brindar los instrumentos para que los venezolanos, o a quienes ocupaban aquellos territorios en aquel tiempo, ellos mismos fuesen capaces de enfrentar esos retos que les presentaba el crecimiento de esa provincia y la complejidad de la vida que iba en aumento. Cuando nosotros vamos viendo la situación venezolana, la única universidad, la única cátedra de Derecho venía funcionando en la Universidad Central de Venezuela. Y solamente fue en 1810 que se vino a convertir el Seminario de Buenaventura de Mérida en lo que hoy en día, o en lo que en aquel entonces se llamó la Universidad de Mérida, hoy en día la Universidad de los Andes. Es decir, que nosotros vemos que la realidad venezolana en lo que respecta a la universidad y a la enseñanza del derecho fue bastante escueta, bastante limitada a lo largo de esos primeros siglos, los siglos a los que corresponde el movimiento que hemos llamado el de la conquista y el de la colonia. Y prácticamente es ya con la época de la independencia, hacia 1810, 1811, cuando la universidad también comienza de alguna manera a expandirse. Esto no quiere decir, por supuesto, que la universidad y las escuelas de derecho en particular, o la cátedra instituta en lo particular. La cátedra instituta era el estudio básicamente de las institutas de Justiniano, era básicamente la enseñanza y el aprendizaje del derecho romano. Y esa fue una gran crítica que se hizo durante todos esos tiempos a un sistema que no tomaba en consideración los aspectos prácticos, es decir, lo que era propiamente el derecho español, lo que era propiamente el derecho indiano, eso no formaba parte de los programas de estudio, sino que la enseñanza se centraba fundamentalmente en el aprendizaje del derecho romano. Y eso fue ciertamente una gran crítica que trató de solventarse al introducir allí una suerte de práctica forense para complementar entonces la educación de los estudiantes de derecho de aquel tiempo. Hay, por supuesto, cantidades de anécdotas que uno puede ir relatando. Cuando hablamos nosotros en particular de ese momento histórico, de llegar al año de 1810 o al año de 1811, nosotros vemos que fueron esos juristas también formados aquí, formados en Venezuela. Fueron esos juristas quienes con sus conocimientos y con su visión de la historia
fueron capaces también de trabajar los documentos fundamentales, el Acta de la Independencia, principalmente con la labor de Juan Germán Rocio y por supuesto de otros tantos delegados importantes que asistieron a ese Congreso de 1811. Pero en medio de tantas anécdotas que uno pudiera relatar acá, hay una que me llamó la atención y que quería transmitirle a ustedes. Era la cuestión de cómo enfrentaban, y esto es fundamentalmente hacia finales del siglo XVIII, qué actitud y cómo sancionaban los profesores a sus alumnos, cuando por ejemplo los alumnos no venían a clase, o qué pasaba cuando por ejemplo esos estudiantes reprobaban las pruebas correspondientes a la cátedra de instituta. Y este es un detalle tomado de los libros propios de la Universidad de Caracas, correspondiente al periodo 1788-1792, y aquí viene la cosa con nombre y apellido por si alguno de ustedes tiene alguno de estos parientes. Y voy a leer esta breve nota, son nada más que unas 4 líneas acá. Dice: allí se hace constar en el libro de actas correspondiente a ese periodo 1788-1792, algo así como que el alumno Padrón declara que su profesor, el maestro Marco José Rivas, acostumbra azotarlos cuando no resulten aprobados en los exámenes e incluso les daba aceite a los que faltaban a clase. Esto nada más para destacar que los profesores y sus profesores siempre han tomado muy en consideración su deseo de que ustedes sean gente que asista a sus clases y que por supuesto salga muy bien en sus exámenes. No faltará algún profesor que diga debemos rescatar esas costumbres tan pedagógicas y podríamos bien considerarlo. Estos procedimientos para la información y para la tranquilidad de todos ustedes fueron prohibidos en 1813 y eliminados totalmente por decreto republicano de 9 de febrero de 1826. Entonces, derogada está la disposición. Pero podría bien rescatarse ese tipo de medidas. Cuando uno va revisando la historia venezolana, la historia de la enseñanza de las ciencias jurídicas en Venezuela, que es también la historia de la Universidad Venezolana, uno va encontrando que constantemente hay tópicos que se repiten y se repiten y se vuelven a tocar y se vuelven a tratar. Por ejemplo, un tema importante a lo largo de estos 300 años ha sido el de la duración de los estudios de Derecho. Que si son 4, que si son 5, que si son 6, que si son 5, que si son 4, que si son 6. Y toda la historia venezolana en estos 300 años lo que ha demostrado es que en 300 años no terminamos de ponernos de acuerdo. 4 años más 2 años de práctica, 6 años después cuando se elimina la práctica forense, a finales del siglo XIX. Después nos vamos al modelo de los 6 años, hoy en día en el modelo de los 5 años con una tendencia a reducirlo o a rebajarlo a los 4 años. La cuestión de dar un título de doctor, como se acostumbró dar en alguna buena época, de doctor en ciencias políticas, sin una tesis, pero con un examen integral, para después pasar a la exigencia de una tesis desde principios del siglo XX, costumbre que se mantuvo hasta 1956, cuando dejaron de darse los títulos de doctor en Derecho para aquel momento, para entonces crear unos estudios independientes, separados y posteriores de Derecho, para el doctorado en Derecho, que se iniciaron en 1964 y que todavía se mantienen. Cuestiones relativas al número de facultades. Hoy en día en el país tenemos 24 facultades donde se enseñan ciencias jurídicas, en donde nosotros encontramos, por ejemplo, que a esa existencia solitaria de la Universidad de Caracas o Universidad Central de Venezuela se vino a añadir la de la Universidad de Mérida en 1810 para continuar prácticamente todo el siglo XIX sin otras facultades y sin otras universidades hasta que se crea y se abren las facultades correspondientes dentro de la Universidad del Zulia y la Universidad de Carabobo, para después cerrarse pocos tiempos después, a principios del siglo XX, y mantenerse cerrada hasta ya la segunda mitad del siglo XX. Y hoy en día encontrarnos con que hay 24. Además de nosotros, además de la Universidad Monte Ávila y su Facultad de Ciencias Jurídicas, hay otras 23 que ofrecen estudios de Derecho en el país. Y eso por supuesto que hace y le da un panorama diferente y hace de que esto también
haya hecho que muchos de los estudiantes que antes tenían que trasladarse a alguno de esos sitios o ciudades en las cuales se ofrecían estos estudios, hoy en día tengan bastantes más comodidades para permanecer, algunos de ellos dirán así, más cerca de sus hogares y aventurarse menos con una ciudad como esta, la nuestra, de Caracas. La universidad, ustedes se preguntarán, ¿y a todas estas dónde han estado? Hoy en día que vemos a tantas damas acá, a tantas mujeres que aquí están, que estudian Derecho, y uno puede preguntarse cuál ha sido el papel de la mujer y los estudios de Derecho. Uno encuentra como dato interesante que para 1937, prácticamente lo que podríamos hablar de abuelos o bisabuelos, para 1937 había solamente 7 mujeres que cursaban estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas. Solamente 7. Y para esa fecha no había egresado ninguna de la facultad, bien la Facultad de Ciencias Políticas, que se llamó en su tiempo, o Facultad de Derecho, como pasó a denominarse más adelante, o Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como se denomina hoy en día en el caso de la Universidad Central de Venezuela, al igual que nosotros. La primera mujer que egresó en Derecho en Venezuela fue en el año de 1942. Solamente en 1942 la doctora Luisa Amelia Pérez Peroso logra obtener su título de doctora en Ciencias Políticas. Prácticamente ayer. Y uno se pregunta, ¿y qué razón determinó que solamente hasta 1942 encontrásemos nosotros una mujer egresada en Ciencias Jurídicas? Y hay razones determinantes. Cuando uno examina la legislación venezolana, uno encuentra que hasta el Código de Procedimiento Civil de 1916, hasta la entrada en vigor del CPC en 1916, las mujeres en Venezuela no podían o prácticamente no podían ejercer poderes en juicio. Es decir, no podían representar, no podían asistir a personas en juicio, ni podían desempeñar funciones judiciales. Lo de poderes en juicio tiene algunas limitaciones, o algunas excepciones, mejor dicho, para algunos parientes inmediatos, sus padres, sus hijos, su esposo. Pero las mujeres estaban excluidas del ejercicio de la función judicial y del ejercicio de la profesión de derecho. Y esa tal vez es una buena razón para decir el por qué las mujeres no se interesaban en esta materia. Pero desde 1937 hasta el presente, desde la inscripción de las primeras mujeres en la Facultad de Ciencias Políticas o Derecho del tiempo, hasta ahora, evidentemente que las cosas han cambiado muchísimo. En 1953 se crean las primeras universidades privadas en el país y abren, además de otras facultades, con una facultad de Derecho. Aquí en Caracas inician sus actividades en 1953 la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello. Y eso, por supuesto, también le ha cambiado el panorama a los estudios de Derecho en Venezuela. Se amplía la matrícula. Hoy en día ya son miles de estudiantes. Miles. Uno puede decir que se ha masificado la educación del derecho en Venezuela, que tal vez ha perdido perspectiva la educación y la enseñanza del derecho en Venezuela. Pero creo que para ninguno de ustedes es un secreto de los esfuerzos que también hace la Universidad Monte Ávila por brindarles a ustedes una más personal y directa posibilidad de aprender el derecho. Este ha sido un camino que ciertamente no ha sido fácil y este es un camino que hoy continuamos, que estamos prontos a llegar a esos 300 años, a la fecha oficial de los 300 años. Pero acá, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, no queríamos dejar pasar esta ocasión y consideramos entonces que teníamos que ser también pioneros, por lo menos en reconocer la importancia de esta efeméride, de esta fecha tan significativa para todos nosotros. Porque de alguna manera, en esos 300 años también estamos todos nosotros. En esos 300 años también está la Universidad Monte Ávila y esta tiene que ser, ante todo, una conmemoración del destino y de la historia de Venezuela. Y en eso, tengan ustedes la plena convicción, ustedes son actores muy importantes. Entonces, de esa manera, creo que es oportuno declarar ya iniciado formalmente esta conmemoración, esta celebración de estos 300 años de la enseñanza del derecho en Venezuela. Gracias.
Agradecemos las palabras del decano. A continuación, nos acompañará el doctor Carlos García Soto, quien compartirá con nosotros la semblanza de Antonio Álvarez de Abreu, primer profesor de Derecho en Venezuela. Me cayó encima. Bueno, si no hablo así. Muy buenas tardes. La verdad es que muchísimas gracias por venir. Y yo simplemente lo que voy a tratar de hacer es una breve semblanza de este personaje que es Antonio Álvarez de Abreu, que fue el primer profesor de Derecho en Venezuela y el precursor de este oficio al que nos dedicamos todos nosotros. Como explicaba el decano, efectivamente en 1715, hace casi 300 años, se inició la enseñanza del derecho en Venezuela. Desde hacía varias décadas antes a esa fecha, varias décadas antes de 1715, por lo menos a partir de 1680, se había advertido la necesidad en Venezuela de iniciar los estudios del derecho. Pero no fue sino hasta ese año que comenzó a dictarse ese primer curso. Y es que, en efecto, por ejemplo, ya en 1690, el obispo don Diego de Baños y Sotomayor había pedido al rey de España que estableciera en el Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima una cátedra jurídica. En su solicitud haría referencia, y hago una cita textual, a la gran falta que hay en esta ciudad de Caracas, en donde siendo muchos los pleitos que ofrecen, no hay abogados de quien poderse aconsejar. A pesar de esa solicitud, no se dotaría de dinero a la cátedra para fundarla y que funcionara, con lo cual pues, no se pudo dar el inicio de los estudios de Derecho en ese momento. Cuando es designado como nuevo obispo Fray Francisco del Rincón en 1712, este vuelve a plantear al rey la necesidad de formar a personas que se dedicaran pues, a la enseñanza del derecho para el posterior ejercicio de esta profesión. Cuando este obispo, Fray Francisco del Rincón, se entera que había llegado de España el joven licenciado Antonio José Álvarez de Abreu, que había obtenido la licenciatura en leyes en la Universidad de Salamanca en 1711, este obispo le pide a este personaje que se encargue de dictar un curso de instituto o leyes, a lo cual Álvarez de Abreu afortunadamente accedió. Hay que tener en cuenta que los juristas no eran unos personajes muy preferidos en los inicios de la época colonial. Como ha advertido Ildefonso Leal, en las primeras disposiciones dictadas por España para los nuevos territorios, se establecía que el oficio de abogado no podían ejercerlo los clérigos, los herejes, los judíos, los moros, los ciegos, los sordos, los locos, los menores de edad y los excomulgados. Además, por varios años se pusieron restricciones legales al paso de abogados a las tierras del Nuevo Mundo, pues se pensó que los letrados serían fuente de litigios y de disgustos. De hecho, había en México, por ejemplo, unas multas que se imponían a los abogados cuando de alguna manera fomentaran un pleito entre las personas. En todo caso, el 30 de agosto de 1715, como decía nuestro decano, día de Santa Rosa de Lima, quien era la patrona del seminario, a las 8 de la mañana comenzaría este primer curso, y con ello se iniciarían formalmente los estudios de Derecho en Venezuela. Las clases se desarrollarían en ese Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, y ya para el 6 de marzo de 1716 había terminado el curso. La verdad es que el curso debió haber funcionado bastante bien, puesto que el 2 de octubre de ese año, 1715, apenas un mes luego de haber comenzado las clases, el obispo Rincón le escribe al rey y le informa que ya se habían matriculado 15 alumnos, de los cuales señalaría, y esto es una cita textual, el que menos es filósofo, otros eclesiásticos del mismo colegio y otros doctores y maestros en filosofía y teología, con que espero en Dios nuestro Señor han de salir sujetos muy lucidos en la facultad de cánones, que sirvan para la buena y recta administración de la justicia. El impacto del licenciado Álvarez de Abreu en los profesores debió haber sido muy significativo, puesto que 3 de ellos se decidieron ir, 1 a México y 2 a Santa Fe de Bogotá para continuar sus estudios de Derecho. En esa misma carta, el obispo solicita que se le otorgue dinero o sustentación económica a la cátedra para su funcionamiento. La solicitud, la verdad es que tuvo buena acogida, porque en el Consejo de Indias, a través de una real cédula dictada en Aranjuez el 2 de junio de 1716, se acordó que se siguiera enseñando la cátedra, que se consideraba una obra tan piadosa que redunda en común utilidad de esos vasallos, dice la real cédula.
Para ello, el obispo la proveyó con 1.000 pesos de capital y 50 de renta ante el escribano Nicolás Bartolomé Cedillo. En todo caso, Antonio Álvarez de Abreu solo enseñó ese curso de 1715 a 1716. Al parecer tenía muchas ocupaciones que le impidieron continuarlo. Él mismo señalaría que tenía que atender, abro comillas, todo a cuantos negocios civiles y criminales se ofrecieran a los gobernadores y alcaldes ordinarios de las islas de Trinidad y Margarita y provincias de Cumaná y Nueva Barcelona. Álvarez de Abreu había nacido en Santa Cruz de la Palma el 7 de febrero de 1688 y fallece en Madrid el 23 de noviembre de 1756, hijo del sargento mayor Domingo Álvarez de Abreu y María de Abreu, naturales de Huelva, que sin embargo vivían en Canarias desde 1666. Él inició sus estudios con los frailes de la ciudad en la que había nacido y continuó posteriormente los de latín y filosofía en el convento agustino de San Cristóbal de la Laguna, ubicado en Tenerife. Estudió el bachillerato en cánones en la Universidad de Salamanca, de donde egresa en abril de 1707, si bien había estudiado primero letras, latín y filosofía en La Laguna. Y luego logra el grado de licenciado en leyes por la Universidad de Alcalá de Henares en 1709. También realizó estudios jurídicos en la Universidad de Sevilla y fue recibido como abogado en los Reales Consejos en 1711 en Madrid. Viene a Venezuela el 8 de enero de 1715 y se encarga de combatir el contrabando derivado de la Guerra de Sucesión de España. En Venezuela había un desorden administrativo muy importante y a este joven jurista que contaba con 26 años lo hacen venir a Venezuela para que se encargue pues, de desmantelar toda una red de corrupción que se había construido en función pues, de las importaciones de bienes a Venezuela. Por supuesto, el licenciado no era muy querido porque pues, su trabajo era simplemente ir ubicando dónde estaban los focos de corrupción e ir enjuiciando y posteriormente encarcelando a los que eran declarados pues, culpables. El cargo formal que se le dio fue el de alcalde visitador de la Veeduría General del Comercio entre Castilla y las Indias y juez conservador del navío registro del Marqués de Montesacro, destinado en Venezuela, cargo que desempeñó entre 1714 y 1721. En 1721 es nombrado gobernador de Caracas por unos meses. Cuando se le fijan sus competencias para este cargo de alcalde visitador, se le dan competencias, y esto es pues, de alguna manera una norma muy antigua de nuestro derecho administrativo, para comisar, confiscar navíos y mercaderías fraudulentas y proceder contra todos los gobernadores, oficiales reales y otros ministros, inquiriendo el modo de proceder de estos y el de los presidentes y oidores de las audiencias de los territorios en que desembarcare, una suerte de contralor contemporáneo. En 1726, cuando ya ha regresado a España, Álvarez de Abreu rinde un informe a la corona titulado Víctima Real Legal, Discurso Único Jurídico Histórico Político sobre que las vacantes mayores y menores de las iglesias de las Indias Orientales pertenecen a la corona de Castilla y León con pleno y absoluto dominio. A través de este informe, Álvarez de Abreu advierte a la corona de España de un tributo que pertenecía a la corona y que sin embargo no estaba siendo cobrado. Con ocasión de ello y como agradecimiento, el rey Felipe V le otorga el marquesado de la regalía y lo nombra primer marqués de la regalía. Ese título del nobiliario del Marqués de la Regalía permanece hoy en día y su titular o quien lo detenta es don Mauricio Melgar López, quien es el actual 10º Marqués de la Regalía. Don Mauricio Melgar López vive en Ávila, sigue muy de cerca la celebración de estos 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela y su hijo Jacobo escribió una biografía sobre toda la familia, comenzando pues con este primer Marqués de la Regalía. Lamentablemente no se cuenta con retratos de Antonio Álvarez de Abreu, al menos no, su familia en España no tiene ningún retrato del licenciado, quizás en Venezuela hay alguno, pero habrá que descubrirlo. La insistencia del obispo Fray Francisco del Rincón y la buena disposición del licenciado Antonio Álvarez de Abreu permitieron que se iniciaran hace casi 300 años los inicios del estudio del derecho en el país, esfuerzo que hoy continúan cientos de profesores y miles de alumnos como un testimonio de la importancia del derecho para la paz ciudadana y el progreso del país. Como decía nuestro decano, en la universidad pues queremos hacernos eco de esta conmemoración. No siempre uno está vivo cuando se cumplen 100 años más del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela e iremos organizando, pues trataremos de organizar cada mes por lo menos una actividad para realzar pues la importancia del estudio del derecho y también como una muestra pues de la necesidad de que tengamos esperanza en el derecho como un instrumento para la paz ciudadana.
Muchísimas gracias. Gracias, profesor. A continuación, vendrá la intervención del profesor Hernández Bretón con el tema Los retos del derecho internacional privado en el siglo XXI en Venezuela. Voy a hacer solamente una breve referencia a lo que nos comentaba el profesor García Soto en su interesante conferencia del por qué no hay retratos del licenciado Álvarez de Abreu. Probablemente como no era muy querido, tampoco nadie quiso dejar memoria de su rostro. Entonces, eso pasa. Bueno, el título de esta conferencia es el de los retos del derecho internacional privado venezolano en el siglo XXI. Y también no va a ser una conferencia muy extensa o muy larga, pero sí quería aprovechar, particularmente, esto tiene evidentemente, hay una ventaja para los alumnos de quinto año que ya están cursando, ya están viendo esta materia desde hace, ya casi tenemos 2 meses, ¿verdad? Ya casi 2 meses, y en 2 meses han aprendido casi todo como lo que les falta por aprender de aquí a mayo del año que viene. Entonces, sin embargo, esto va dirigido a todos ustedes que están acá. Y no voy a entrar a cuestionar o a hablar mucho acerca de los temas específicos del derecho internacional privado, pero sí creo que es importante tener en cuenta que la vida de los particulares, la vida de las personas como nosotros, desde el punto de vista jurídico, no siempre se restringe o se limita a un solo país y en consecuencia a un único ordenamiento jurídico, sino que tenemos constantemente, y esta es una realidad de la Venezuela contemporánea, de la Venezuela del siglo XXI, que constantemente nosotros, los venezolanos, estamos interactuando con personas de otras nacionalidades o con personas que tienen su domicilio en otros territorios. Personas que vienen ocasionalmente o por diversas razones de negocios o de cualquier otra naturaleza al territorio venezolano, pero que son personas que están radicadas, que habitualmente residen en otros territorios. Constantemente estamos viendo nosotros, Venezuela es un país netamente importador, también hay algunos rubros de exportación, más o menos por todos conocidos, pero constantemente estamos viendo que hay productos que salen de Venezuela y una cantidad inmensa de productos que también ingresa a nuestro país. Eso es producto del comercio internacional, de la contratación internacional, es decir, contratos que se suscriben entre personas que no están domiciliadas o no son residentes del mismo territorio, que no tienen su establecimiento en el mismo país. Contratos respecto de bienes que de Venezuela salen o del extranjero entran, y por supuesto ese traslado más allá de la frontera venezolana también significa que entran en juego varios sistemas normativos. Y eso ha sido un problema y una preocupación de los seres humanos y de los venezolanos también en particular desde hace bastante tiempo. Esa regulación de esos problemas es lo que nosotros, de esos problemas jurídicos, de esas personas que se relacionan con otras gentes de otras partes, por razones familiares, por razones meramente personales, por razones de negocios, por razones sucesorales, por las circunstancias que sea, son precisamente los objetos de estudio de esto que llamamos derecho internacional privado. Y quería hacer esa introducción para entonces ya pasar a hablar un poco de el reto. El reto fundamental que creo yo que tenemos nosotros en Venezuela y los venezolanos en temas de derecho internacional privado es ser fieles a una tradición. Ser fieles a una tradición que nos ha marcado el ejemplo de todas aquellas personas que nos han precedido. Porque generalmente, y aquí voy a hablar más como propiamente el docente en su labor de docente, cuando las personas asumen el reto de incorporarse a la docencia, y no solamente a la docencia universitaria, sino a la docencia en general, así sea para enseñar a los niños de muy corta edad o a los niños ya más avanzados en la primaria o en el liceo o en el bachillerato,
en cualquier área del conocimiento, a nivel universitario, incluso a niveles de posgrado, pues ciertamente que hay algunos ejemplos, paradigmas, modelos, influencias que uno ha tenido en el curso de su vida para entonces tratar de desarrollar una labor docente eficiente. Y creo que en ese sentido, el primer reto, el primer desafío que encuentra el derecho internacional privado en Venezuela es ser fiel a una tradición que se ha venido consolidando con el paso de los tiempos. Esto hace que inevitablemente, por lo menos por unos minutos, me refiera a una serie de personas, una tras la otra, que se han sucedido y que nos han precedido en las tareas que hoy en día nosotros desarrollamos. Y hago la referencia en lo particular al derecho internacional privado porque ha sido el área del conocimiento del derecho a la cual he dedicado mayores esfuerzos a través de esta carrera docente de unos cuantos lustros, para no hablar sino con esa referencia cronológica o de tiempo. Para el año, y aquí no voy a hacer tanto una referencia histórica o una cronología, pero sí ciertamente referencias históricas que creo que son importantes. Porque para una Venezuela del siglo XIX, para la Venezuela de 1884, en la cual apenas habían transcurrido un poco más de 50 años de la separación de la Gran Colombia, o unos 70 años después de la independencia, o de declarar la independencia, de iniciar las labores de independencia, porque la independencia es una tarea que debe ser emprendida, ejecutada y conquistada cada día de la vida de cualquier república, de cualquier conglomerado social. La independencia es algo que se merece en tanto se conquista, en tanto se defiende todos los días. Para 1884, para julio de 1884 concretamente, quien en aquel entonces era el presidente de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, se dirige al rector y se dirige a las autoridades del Ministerio de Instrucción Pública solicitándole que se creara una cátedra de Derecho Internacional Privado o de Derecho Civil Internacional, como se hablaba también en aquel tiempo, diciendo que en los últimos 50 años había crecido la importancia y la relevancia de los problemas de derecho civil internacional en Venezuela. Eso es 1884. Creo yo que si uno compara o ve 1884 hasta nuestros días, pues no solamente es que se ha multiplicado como se multiplicó en esa fecha, sino que se ha centuplicado, porque Venezuela cada vez es más dependiente de su contacto y de su conexión con otra gente, con particulares de otros mundos, de otros sistemas jurídicos, y estos problemas sencillamente van a continuar aumentando, van a continuar presentándose de manera sistemática entre nosotros. Y eso es un detalle que no tenemos que perder de perspectiva, porque la cantidad de problemas judiciales, la cantidad de problemas que sin ser judiciales requieren la asesoría de abogados que conozcan de estos temas, cada vez va en aumento y en mayor cantidad se nos van presentando. Desde finales del siglo XIX, 12 años después, en 1896, se va a crear la cátedra autónoma. Es decir, el origen de esta materia a la que corresponde mi intervención se remonta al año de 1896. Y desde 1896 hasta el presente esto se ha mantenido. Y ha habido una sucesión de hombres y de mujeres también que de manera importante han colaborado con el progreso de las ciencias jurídicas en Venezuela en general, con el progreso del derecho internacional privado en particular, con su actitud como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como gente de bien, como gente que se ha dedicado con integridad y con honestidad al trabajo docente y también, en muchos de esos casos, a las funciones judiciales importantísimas y también al oficio de abogado. Y creo que en ese sentido, esa tradición a la que me referí inicialmente, ese primer reto, también significa para uno el tomar como modelo la actitud de esos hombres y de esas mujeres, a quienes también les tocaron vivir momentos difíciles, personas a las cuales también se les hizo en algún momento difícil, aún por razones políticas, no solamente la enseñanza, sino el propio ejercicio de su función y hasta la misma docencia. Cuando uno va viendo en el caso particular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, y creo que aquí todos aquellos que estudian Derecho en Venezuela,
todos los quienes se forman como abogados en Venezuela tienen que, independientemente de la facultad de ciencias jurídicas o de derecho, de la universidad que sea donde terminan recibiendo su enseñanza y su título, todo aquí lo tenemos que reconducir por las circunstancias que comentamos en la primera de las conferencias, a la Universidad Central de Venezuela, que termina siendo la madre de todas las universidades venezolanas. Esa es una realidad incuestionable, eso no lo podemos cambiar. Que cada una de nuestras facultades, facultades de ciencias jurídicas y políticas o facultades de derecho, tenga su propia identidad, tenga su propio rostro, tenga su propio estilo, eso también es innegable. Y creo que nosotros también tenemos nuestro propio estilo, tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas. Y tenemos que estar y ser profundamente orgullosos y agradecidos de esa identidad que tenemos nosotros, de esa identidad UMA, que creo que es importante que cada uno de nosotros también lo pueda distinguir. Pero en ese trayecto de esos hombres y de esas mujeres, uno va encontrando gente que por mayor o menor tiempo estuvieron comprometidos con su cátedra. Hubo gente que ocupó en la cátedra por más tiempo que otros, unos por menos tiempo, otros tal vez solamente lo hicieron en función interina, es decir, para suplir la vacante que dejaba una ausencia breve o temporal del profesor en propiedad, que era el término utilizado sobre todo a finales del siglo XIX y durante buena parte. El profesor era el dueño de su cátedra, el profesor en propiedad era el profesor designado de conformidad con la normativa vigente en esos tiempos. Generalmente la designación además correspondía al presidente de la República. Entonces, esa gente por mayor o menor tiempo ocuparon esas cátedras a lo largo del desarrollo de esta actividad. Nosotros encontramos momentos trágicos en la vida de la Universidad Venezolana. Por ejemplo, la circunstancia de 1912 que llevó la clausura de la Universidad Central por 10 años. 10 años sin actividad universitaria de derecho, que después tuvo que ser mitigada en 1916 con la creación y la habilitación de una escuela de ciencias políticas, porque los estudiantes en la calle son peligrosos, ¿saben? Y siempre han sido peligrosos. Entonces, el gobierno de turno tuvo que conseguir alguna suerte de remedio para combatir la ociosidad de estos estudiantes y ponerlos a estudiar algo para ver si se terminaban de formar como abogados, como médicos, como ingenieros, según las profesiones y las carreras de aquel tiempo. Y nosotros encontramos personajes que forman parte de esa tradición, algunos de los cuales han sido pues, de existencia más agitada que otros, algunos más reposados, otros involucrados en actividad política importante, más de uno que tuvo que pagar prisión por sus ideas políticas, más de uno que tuvo que esconderse por razones políticas. Aquí hay unos nombres, de alguna manera, que forman parte de la historia venezolana. El caso de Carlos Grisanti, que tuvo también que pasar por cárcel por sus ideas políticas, para después pasar a ser un destacadísimo político o ocupar cargos políticos importantes durante los próximos gobiernos. Otros como Pedro Itriago Chacín, quien también ocupó durante muchísimos años el Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores que más tiempo se ha mantenido en ese cargo, más todavía que el actual presidente de la República, que fue 6 años, este fue 15 años en aquellos tiempos. Itriago Chacín durante un tiempo ocupó la cátedra de Derecho Internacional Privado, pero también se tuvo que esconder por sus ideas políticas, por seguir a uno de los famosos personajes en los cuales los venezolanos depositaron sus sueños, sus esperanzas por una mejor Venezuela en algún tiempo en el pasado. Hasta encontrar profesores que eran de Derecho Internacional Privado, que fueron en su momento tan aguerridos, y lo digo así porque es un dato histórico importante también, como por ejemplo en 1912, un profesor que ocupaba la cátedra en aquel tiempo, de nombre Francisco Gerardo Llanes, no dudó en aceptar el reto que le hizo un estudiante para prácticamente liarse a puñetazos en la propia sede de la universidad con ocasión de un bochinche que hubo en aquel tiempo. Esos acontecimientos fueron los que llevaron al cierre de la universidad. Y Francisco Gerardo Llanes, por supuesto que no pudo continuar como profesor de Derecho Internacional Privado. Pero sí pudo continuar con otras actividades interesantes. Llanes fue un destacadísimo periodista, especializado en tauromaquia, en toros, que era lo que le gustaba en aquel entonces. Eso era parte de la recreación de los venezolanos y en particular de los caraqueños. Y también para dedicarse, como hombre curioso que fue en su tiempo, a realizar los trabajos precursores de la invención de la fotografía en color, que es un detalle interesante también. Otras gentes que por más tiempo también se dedicaron de lleno
a esta labor de la enseñanza y de marcar una pauta para quienes venimos después, para marcar pauta no solamente en su dedicación en el tiempo, a su permanencia, a la estabilidad como profesor de Derecho Internacional Privado, sino también para demostrar su compromiso en producir, en escribir para los estudiantes. Porque si bien la Venezuela del siglo XIX fue un siglo prácticamente ayuno, por decirlo de alguna manera, a la producción jurídica, prácticamente hay un par de obras jurídicas significativas del siglo XIX, y en particular en Derecho Internacional Privado, unos artículos dispersos por aquí y por allá de algunos de estos profesores que he mencionado. Pero en el siglo XX, este hombre, un hombre que con bondad se dedicó durante tantos años, por más de 25 años, a la enseñanza del Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela, que fue Lorenzo Herrera Mendoza. Y ese profesor también demostró con su constancia, con su preocupación, cómo las cosas se pueden mejorar. Y ese fue un faro, una guía para las generaciones que lo siguieron. Y eso es un detalle importante. Una persona que no solamente que ocupó cargos importantes desde el punto de vista de la docencia, que fuera un destacado autor en Derecho Internacional Privado por tanto tiempo, sino que también fuera presidente del equivalente actual al Tribunal Supremo de Justicia, y que más de una vez también demostró su arrojo y su valentía para tratar de imponer el dominio de la academia o el dominio de la universidad, del conocimiento, sobre muchas veces la fuerza de las armas. Y hay cantidad de anécdotas interesantes que algún día podremos rememorar, pero que ahora voy a evitar. Para después conseguir nosotros en épocas más recientes gente que, a pesar de los momentos malos, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier contratiempo, siempre cumplieron con cosas tan elementales, que a lo mejor a ustedes no les parecen tan elementales, con cosas tan elementales como llegar a tiempo, como asistir a sus clases, como cumplir con todos y cada uno de los deberes. Profesores que nos enseñaron a nosotros, a los que pudimos verlos, a ser gente que no podía dejar de faltar, que no podía faltar, para ser más claro allí, que no podía faltar a su clase, que no podía dejar de cumplir con su compromiso universitario, que lo más importante, que el compromiso importante era el compromiso docente, el ser puntual y el dar la clase completa. Y cuando uno va viendo que esas cosas a veces no le damos valor, uno termina muchas veces por olvidar que probablemente la única razón por la cual los estudiantes terminan recordando a sus profesores era porque o eran muy fastidiosos, o porque nunca venían, o porque siempre venían y eran puntuales. Entonces, cada uno busca la manera en la que quiere dejar ese recuerdo con sus estudiantes. Y lo que hemos tenido nosotros en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, y estoy hablando aquí por prácticamente casi todas las facultades de la ciudad de Caracas, lo que hemos recibido es un ejemplo de dedicación, de compromiso, de respeto, de honestidad y de honradez intelectual, que es fundamental. De saber que el conocimiento no es solamente el nuestro, sino que el conocimiento es de todos, que es del hombre, que es de la mujer, que es del ser humano. A respetar las ideas ajenas, que es parte de los retos que siempre tenemos todos nosotros. De entender que en estos temas del derecho internacional privado sigue habiendo un personaje fundamental, que muchas veces también es olvidado o puesto en segundo plano, y muchas veces puesto en segundo plano en todo aquello que tiene que ver con la materia jurídica, y es colocar al Estado antes que al individuo. El individuo, el ser humano, es siempre el punto de arranque y es el punto de culminación. Es lo único que realmente determina el interés y que justifica el estudio y que justifica el aprendizaje de esta materia jurídica, en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus áreas. Pero es siempre ese, el ser humano, como principio y como fin, como alfa y como omega del derecho. Entonces, creo que en ese sentido ha habido siempre ese buen ejemplo, esa transmisión de esa devoción por estas tareas, y en particular también por sensibilizarnos nosotros en que no todas las cosas son y pueden ser como somos nosotros, sino entender también que hay, en medio de todas estas cosas, diferencias. Y que si existe una rama dentro del derecho, y ese es otro de los retos que tiene el derecho internacional privado en la época contemporánea, es mantener y seguir manteniendo y protegiendo ese derecho a la diferencia, ese derecho a tener una propia identidad, al respeto de la propia identidad,
ese respeto a los valores, ese respeto a las cosas más elementales de la existencia entre seres humanos. Entonces, creo que con eso, y sin pretensión de agotar esto, ni entrar en asuntos muy técnicos, se reduce una tarea que ha venido desarrollando el derecho internacional privado a través de los siglos, y es precisamente la de ese derecho a ser diferente, el proteger ese derecho a una propia identidad que en estos casos se traduce o se manifiesta en esa diversidad de ordenamientos jurídicos, de que la única visión en el mundo jurídico no es la nuestra, es una, que obedece a elementos técnicos, que obedece también a consideraciones teóricas importantes, pero que no es la única. No es la única forma de ver el derecho, la del sistema venezolano. De que tenemos que estar muy atentos a ver los desarrollos en el extranjero, para reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas para mejorarnos y las cosas malas para evitarlas. Eso es parte de la tarea. Entonces, de esta manera, lo que quería era, de manera más bien sencilla, hacerles estos planteamientos importantes en cuanto a esta área del derecho que tiene por objeto de estudio esos problemas de la vida internacional de los particulares, de las personas cuando actúan como particulares, de ese hombre, de esa mujer que se va de su país de origen, de ese venezolano que se va de su tierra venezolana y que se casa con una mujer de otras tierras, que tiene sus hijos en otras tierras y que después por cualquier circunstancia regresa por acá o se dejó algo acá y con ocasión de esa cosa que dejó acá o esa vuelta a este país tiene una muy particular arista jurídica que no se ve tan claramente y que muchas veces, por tal vez imbuirnos nosotros mucho solamente de nuestras propias realidades, nos hace difícil de encontrar y de descubrir para esa necesidad o con esa necesidad del respeto a la propia identidad, de esas diferencias jurídicas tan importantes que hace que necesariamente las cosas no se regulen de la misma manera en todas partes del mundo. Entonces, con eso termino esta conferencia introductoria a estos temas de retos, en los que sencillamente son los retos de los seres humanos de todos los tiempos, simplemente que en su proyección del siglo XXI lo que nos hace saber a nosotros es que ahora somos más, ahora tenemos más contactos con otras partes del mundo y que ahora menos que nunca podemos cerrarnos al resto del mundo. Y esa es parte de la realidad de nuestro derecho internacional privado venezolano del siglo XXI. Pues con esto termino y con esto terminamos entonces esta primera sesión de conferencias con ocasión de esta conmemoración del tricentenario del inicio de la enseñanza del derecho en territorio venezolano. Buenas tardes a todos. Gracias. Agradecemos a los profesores Eugenio Hernández Bretón y Carlos García Soto por las intervenciones realizadas en la tarde de hoy. Agradecemos a los presentes por su asistencia y apoyo en esta actividad y damos concluida la conferencia en la tarde de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.